Lo que estáis a punto de ver no es ciencia ficción. No es una escena descartada de Interstellar, ni el tráiler de la próxima superproducción de Hollywood. No. Es la realidad. Realidad pura, cruda y aterradora de lo que está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, mientras sujetáis vuestro teléfono o me veis a través de la pantalla. En un edificio esterilizado de Houston, 4 seres humanos han sido aislados del resto de la civilización, entrando en una cuarentena estricta y silenciosa. Ya se han despedido de sus familias. Han abrazado a sus hijos, quizá por última vez, y han firmado sus testamentos ante notario con la mano firme. Solo están esperando la luz verde, aguardando a que se abra la ventana de lanzamiento, prevista a partir del 6 de febrero, para subir a la punta del cohete más potente, monstruoso y complejo que nuestra especie ha sido capaz de construir en toda su historia. Estamos a punto de romper la maldición. Han pasado más de 53 años desde la última vez que un ser humano sintió el polvo gris bajo sus botas. Fue el 14 de diciembre de 1972, cuando el comandante Gene Cernan cerró la escotilla del Apolo 17, miró atrás y dejó la última huella fresca en el valle de Taurus-Lee Road. Desde ese segundo, silencio. Medio siglo de silencio absoluto, atrapado en la órbita baja. Pero la espera ha terminado. El ser humano regresa por fin al entorno de la Luna. No para alunizar todavía, no, sino para desafiar de nuevo el vacío profundo y volver a rodearla con tripulación por primera vez desde las misiones Apolo, rompiendo las cadenas que nos han atado a la Tierra durante 5 décadas. Y aquí es donde debo detenerme en seco para responder a esa pregunta que inunda las redes sociales. Ese comentario que se repite como un mantra escéptico. JJ, si en los años 60 fuimos con ordenadores menos potentes que una calculadora de bolsillo, ¿por qué narices no hemos vuelto? ¿Es que acaso nunca fuimos? ¿Fue todo un montaje de Hollywood? Dejadme ser meridianamente claro. Fuimos. Y no fuimos una vez para la foto. Fuimos 6 veces. 12 hombres caminaron, condujeron y trabajaron sobre la superficie lunar, y lo hicieron entre 1969 y 1972. Trajimos 382 kilos de rocas lunares que todavía hoy analizan laboratorios de todo el mundo. Y dejamos espejos láser en la superficie que usamos cada día para medir la distancia exacta a la Luna. No hay conspiración. La razón por la que no volvimos es mucho más aburrida, cruel y pragmática que cualquier teoría de Kubrick. Dinero y miedo. Entonces, para entender la magnitud de lo que va a pasar este mes de febrero, tenemos que entender primero por qué paramos, por qué diablos dejamos de ir. La respuesta corta es que el programa Apolo nació en las entrañas de la Guerra Fría y tuvo un objetivo político evidente: demostrar capacidad tecnológica bruta. Pero cuidado, reducirlo a decir que no fue ciencia sería falso. La ciencia llegó después y fue enorme. La geopolítica encendió la mecha. La ingeniería y la investigación hicieron el resto. Pero en su origen, Estados Unidos necesitaba demostrar ante todo el mundo que sus cohetes, que en realidad no eran más que misiles balísticos intercontinentales disfrazados de naves espaciales, eran superiores a los de la Unión Soviética. Y una vez que Neil Armstrong pisó la Luna, la carrera espacial, entendida como ese duelo a muerte entre superpotencias, quedó sentenciada. Es cierto que la inercia del triunfo y esa sed de conocimiento nos llevaron de vuelta 5 veces más, viendo a otros 10 hombres hacer ciencia real hasta el 72, hasta 1972. Pero la voluntad política, el verdadero combustible financiero de aquellos cohetes, se había evaporado en el instante mismo de la victoria. Estados Unidos había ganado. La bandera ondeaba. Y el Congreso, satisfecho con la foto, comenzó a cerrar el grifo de manera implacable. El presupuesto de la NASA, que había sido un torrente infinito representando el 4,5% del gasto federal, se secó hasta caer por debajo del 0,5%. Sin ese cheque en blanco y sin un enemigo al que humillar, la Luna dejó de ser viable. Pero hubo otro verdugo silencioso: el riesgo. En la década de los 60 se aceptaba un nivel de peligro que hoy nos parecería impensable. Se volaba con incógnitas técnicas enormes, y la cultura imperante era la del piloto de pruebas, es decir, soldados en una frontera hostil que asumían que tal vez no volverían. De hecho, existen estimaciones de la época que situaban la probabilidad de éxito del Apolo 11 en apenas un 50%. Básicamente, lanzar una moneda al aire y rezar. Hoy, nuestra sociedad no tolera ese margen. No podemos permitirnos el lujo ni el horror visceral de perder una tripulación en directo, en alta definición,
y ante los ojos de todo el planeta. La seguridad exigida ahora es infinitamente superior a la de entonces, y esa seguridad extrema es cara y es lenta. Así que durante 50 años la NASA ha estado vagando por el desierto, construyendo maravillas como el transbordador espacial, que también fue una trampa mortal que nos costó 14 vidas, o la Estación Espacial Internacional. Un laboratorio increíble, anclado perpetuamente en la órbita baja. Que por cierto, os dejo un vídeo aquí arriba sobre su destrucción en 2030, porque sí, la ISS ya tiene fecha de caducidad. Pero bueno, el sueño nunca murió. La ambición de convertirnos en una especie multiplanetaria seguía latiendo bajo la superficie. Y entonces nació Artemis. En la mitología griega, Artemisa es la hermana gemela de Apolo. Y es un nombre perfecto para esta nueva era, porque si Apolo fue la misión de los hombres para demostrar poder y supremacía, Artemis es la misión de la humanidad para demostrar permanencia. Porque además el guión ha cambiado. Ya no van solos los yanquis, van de la mano de Europa, con Canadá y con Japón, en un esfuerzo global. Y lo más importante, ya no vamos para visitar y volver corriendo, vamos para aprender a vivir allí. Y eso lo cambia todo. El silencio se ha acabado. La misión Artemis II está ya en la rampa de lanzamiento. Y tengo que deciros algo que me preocupa profundamente. Nadie está hablando lo suficiente de esto. El evento más importante de nuestra generación, el retorno de nuestra especie a las estrellas, está pasando desapercibido, entre noticias de política barata y bailes virales de internet, cuando la realidad es que estamos al borde de un abismo histórico. Porque esta misión no es un paseo triunfal para hacerse la foto, como os he dicho. He estado investigando a fondo durante semanas, leyendo los informes técnicos más densos, los análisis de riesgo y las filtraciones internas de la NASA, que no salen en los telediarios. Y lo que he encontrado es aterrador, acojonante, ya que estos 4 astronautas van a volar en una nave, la Orión, que tiene un fallo conocido y documentado en su escudo térmico. Un fallo que la NASA, en una decisión sin precedentes, ha decidido no reparar por completo, apostando todo a una maniobra de pilotaje arriesgada y novedosa para salvar la misión. Y sí, no es una misión tan arriesgada como fueron los Apolo, eso sí, pero ojo, van a intentar algo que nunca hemos hecho en la historia: sobrevivir a una reentrada atmosférica a 40.000 km/h, soportando temperaturas de 2.700 grados, protegidos por un escudo que sabemos a ciencia cierta que pierde trozos. Si sale bien, habremos abierto la puerta a Marte y habremos inaugurado la verdadera era interplanetaria. Pero si sale mal, si ese escudo falla, no solo perderemos a 4 héroes en directo, ante los ojos de todo el planeta, sino que probablemente perderemos el futuro de la exploración espacial para las próximas décadas. Hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a hacer el análisis definitivo. Y perdonad por la intro tan larga, tenía que poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a diseccionar la máquina, vamos a conocer a los tripulantes que se juegan la vida, vamos a descubrir la tecnología española y argentina que va a bordo y que nadie menciona, y vamos a mirar a la cara al riesgo mortal que nos separa de la gloria. Soy JJ Priego y esto no es un vídeo más. Es la crónica del retorno del rey. Y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para volver a la luna? Pues vamos a curiosear. Para entender la magnitud de lo que va a pasar este mes de febrero, primero tenemos que entender por qué ha pasado tan desapercibido. Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis y es la primera vez que el cohete SLS, o Sistema de Lanzamiento Espacial por sus siglas en inglés, y la nave Orión vuelan juntos con seres humanos dentro. Muchos preguntaréis, con esa ansiedad lógica de quien anhela ver una nueva huella humana impresa sobre polvo gris. ¿JJ van a aterrizar? Bueno, la respuesta tan contundente como necesaria es un rotundo no. Pero no os equivoquéis, ya que Artemis II no es una misión de conquista superficial. Es un rito de paso sagrado, es decir, un sobrevuelo de certificación, diseñado para probar, ante la fría indiferencia del vacío, que nuestra tecnología es capaz de sostener la fragilidad de la vida humana en el abismo. Y eso no es poco, ya que su objetivo primordial no es clavar una bandera en el regolito, sino lanzar un mensaje al universo de que hemos vuelto, que podemos viajar hasta allí. Y lo más importante, sobreviviremos al intento. Esta misión es el eco histórico, el reflejo espiritual exacto del valiente Apolo 8 de 1968. En aquella Navidad turbulenta, cuando el módulo lunar aún no estaba listo, tal como la historia parece rimar hoy, porque ahora tampoco lo está,
la humanidad tomó la audaz decisión de lanzarse al vacío, sin la capacidad de tocar el suelo. Fue la primera vez que rompimos las cadenas de la órbita terrestre para rodear otro mundo, regalándonos la eterna imagen de la Tierra naciendo, frágil y azul, sobre el horizonte lunar. Así que Artemis II recoge ese testigo sagrado casi 60 años después. Vamos a rodear la Luna y nos aventuraremos más allá de su cara oculta, llegando más lejos de lo que ningún ser humano ha estado jamás en la historia, probando que el camino hacia las estrellas está abierto de nuevo. Y eso es alucinante. Porque sí, será un récord histórico. Artemis II no se limitará a rozar la piel de nuestro satélite, como hicieron sus predecesores. Esta misión se aventurará profundamente en el abismo, ya que la trayectoria llevará a la tripulación aproximadamente a unos 7.400 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna. Y escuchad bien esto, porque es el hito que define la misión. Según confirma la propia NASA, con esta maniobra superarán el récord absoluto de distancia a la Tierra que ostenta el Apolo 13. Nos adentraremos en la soledad del océano cósmico, como nunca hemos hecho antes, más profundamente de lo que nuestra especie ha estado nunca, hasta un punto donde la Tierra dejará de ser nuestro horizonte para convertirse en una pequeña y frágil canica azul, suspendida en la inmensidad, recordándonos que somos ante todo y para siempre exploradores de lo desconocido. Pero como se ha adelantado al inicio del vídeo, existe una diferencia fundamental, un abismo filosófico que separa a Artemis de los días de gloria del Apolo. Porque el Apolo no fue simplemente una carrera de velocidad, fue una batalla ideológica librada en el vacío, donde la prioridad absoluta no era la ciencia, sino llegar antes que los soviéticos. Aquellos cohetes titánicos que admiramos en los museos eran en su esencia más oscura herederos directos de la tecnología militar, armas diseñadas para la destrucción nuclear que la humanidad decidió por un breve instante apuntar hacia las estrellas, en lugar de hacia las ciudades enemigas. En aquel entonces, la urgencia geopolítica era tal que aceptábamos un riesgo del 50% de fracaso, lanzando a hombres al espacio en latas de metal, con la esperanza de ganar la supremacía mundial. Pero Artemis es diferente. Esta misión no nace del miedo ni del conflicto, sino de la ambición serena de la permanencia. Ya no nos basta con ir de visita, ni clavar una bandera, y regresar apresuradamente como turistas en un mundo hostil. No, queremos construir una base. Queremos establecer un hogar en la oscuridad. Queremos quedarnos en la Luna. Y para habitar el cosmos ya no nos sirve la audacia suicida de los años 60. Necesitamos la certeza absoluta de que nuestra tecnología es segura, sostenible y capaz de proteger la vida humana, no solo por un instante de gloria, sino para siempre. Por lo tanto, grabad esto a fuego. Esta misión no es una simple casilla marcada en un cronograma burocrático. Es el filtro definitivo, el gran umbral de fuego, que determinará nuestro destino como especie en el cosmos. Si Artemis II tropieza, el sueño dorado de Artemis III y ese alunizaje glorioso previsto para 2028 se desvanecerán en la oscuridad del olvido antes de haber nacido. Si esta misión falla, la arquitectura completa del programa colapsará bajo su propio peso inmenso. Por eso, la tensión es tan palpable, tan absoluta. Por eso, cada tornillo, cada válvula y cada línea de código de esa nave carga con la responsabilidad titánica de sostener el futuro. Que no es poco, pero si lo logran, si superan la prueba, estaremos a las puertas de ver, quizás en apenas 2 años, el regreso triunfal del ser humano a la superficie lunar. Y os hago una promesa, cuando ese día llegue, cuando veamos de nuevo polvo lunar levantarse bajo unas botas, estaremos aquí, en este mismo canal, para narrar juntos uno de los capítulos más grandiosos de nuestra historia. Además, como os vengo diciendo, esta vez el viaje tiene un espíritu radicalmente distinto. En la década de los 60, la narrativa era el aislamiento y la competencia. Estados Unidos contra el mundo en una carrera frenética. Hoy, Artemis se alza como una misión transnacional, un esfuerzo coral. Contamos con la Agencia Espacial Europea, la ESA, proporcionando nada menos que el corazón palpitante de la nave a través del módulo de servicio. Tenemos a Canadá aportando a sus propios héroes a la tripulación. E incluso llevamos tecnología crítica española y argentina a bordo.
Ingenio del que hablaremos en breve en este vídeo. Ya no es solo una bandera buscando la gloria solitaria, sino una coalición de naciones y mentes brillantes, unidas por un propósito común: empujar juntos, como aliados, hacia arriba. Pues bien, hablemos de la máquina que nos va a sacar de aquí, el SLS. Esta bestia naranja, en su configuración actual conocida como Block One, se alza hasta los 98 metros de altura. Y no es solo tamaño, es fuerza bruta desatada. En el momento del despegue, sus motores entregan más de 39 millones de newtons, o lo que es lo mismo, casi 4.000 toneladas de empuje. Una cifra mareante, tanto que la propia NASA lo define oficialmente como el cohete que supera al mítico Saturno V en empuje al lanzamiento, convirtiéndolo en el titán operativo necesario para devolvernos al espacio profundo. Pero el SLS esconde un secreto fascinante. En cierto sentido, es un coloso construido con piezas de leyenda. Sus motores principales son los RS-25. ¿Os suenan? Y es que son herencia directa del programa del transbordador espacial. No estamos ante un experimento, sino ante una familia de motores probada durante décadas, que ha sido meticulosamente adaptada y modernizada para las exigencias del SLS. Son corazones mecánicos con historia, que ahora van a dar su último y definitivo rugido para llevarnos de vuelta a la Luna. Y encima del cohete va la joya de la corona: la cápsula Orión. Y aquí viene un dato clave que los medios estadounidenses suelen olvidar, ya que la nave Orión tiene dos partes: la cápsula donde van los astronautas, que es estadounidense, y también el módulo de servicio europeo. Pues bien, el módulo de servicio europeo es el corazón palpitante de la Orión, una pieza de ingeniería sin la cual esta maravilla tecnológica no sería más que un cascarón inerte flotando en el espacio. No es un simple accesorio, es el sistema vital que inyecta la energía necesaria a través de sus paneles solares y proporciona la propulsión principal para empujar a la humanidad más allá de la Luna. Pero su función va mucho más allá de la mecánica orbital, ya que de este módulo depende la supervivencia misma de la tripulación: el aire que respiran, el agua que beben y la temperatura exacta para que la vida sea posible en el entorno más hostil imaginable. Es un hito sin precedentes, la primera vez en la historia de la exploración espacial que la NASA deposita su confianza absoluta y la vida de sus astronautas en un componente crítico construido fuera de sus fronteras. Y es en este punto crucial donde la ingeniería española se alza con un protagonismo que merece ser contado con orgullo. 4 de nuestras empresas no solo participan, sino que son piezas maestras en este engranaje interplanetario. Por ejemplo, desde sus instalaciones en Tres Cantos, Airbus ha desarrollado las unidades de control térmico, que es una responsabilidad monumental que literalmente traza la línea entre la vida y la muerte, decidiendo segundo a segundo si los astronautas se congelan en la oscuridad del espacio o se abrasan bajo la radiación solar. Casi nada, ¿eh? Y a su lado, Alter Technology ha desplegado su excelencia técnica para validar los componentes electrónicos más críticos, asegurando de que cada circuito resista lo imposible. Por su lado, GMV ha aportado su inteligencia en la gestión de anomalías y navegación, colaborando estrechamente para que la nave sepa siempre dónde está y cómo reaccionar ante lo inesperado. Y HV Sistemas ha desarrollado y fabricado los bancos de prueba esenciales para el subsistema de almacenamiento de consumibles, garantizando así que el suministro de agua y gas sea perfecto. Es decir, cuando los astronautas de Artemis II miren la Tierra desde la lejanía, cada vez que respiren, cada vez que beban y cada vez que sientan el confort térmico de su nave, lo harán gracias al talento, la precisión y la ingeniería con sello español. No está mal, ¿eh? Y bueno, ahora te preguntarás, ¿cómo será exactamente esta misión? ¿No? ¿No tienes inquietud? Pues bien, esta odisea no será un simple viaje de ida y vuelta, sino una coreografía celeste diseñada con una precisión de relojero. Una obra maestra de la cautela que dista mucho de los impulsos apresurados de la era Apolo. Y es que tras el lanzamiento, la nave no se lanzará ciegamente hacia el abismo. Orión y la etapa superior orbitarán la Tierra 2 veces en una maniobra calculada. La nave partirá de una órbita inicial que se refinará hasta alcanzar una órbita segura, tremendamente alargada. Imaginad una elipse inmensa que en su punto más bajo pasa solo 185 kilómetros de la Tierra, sí, 185 kilómetros, pero que en su extremo más lejano se estira hasta alcanzar una altitud vertiginosa de 71.600 kilómetros. Y será en esa inmensa trayectoria donde comenzará un check-out crítico de unas 23 horas. Un periodo de vigilia para validar el soporte vital, la navegación y las comunicaciones. Y justo ahí realizará una prueba clave, una danza delicada antes
de partir. El pilotaje manual alrededor de la etapa superior del cohete, el ICPS, utilizándolo como objetivo de proximidad. Y esa es la confirmación definitiva de que humano y máquina son uno, asegurando que todo funciona a la perfección, antes de dar el salto final hacia la oscuridad. Y una vez superado este umbral de seguridad, seremos testigos de un espectáculo de destreza humana en el vacío. Al separarse de la etapa superior del cohete, la tripulación no la dejará marchar sin más. Y es que tomarán el control manual de la Orión para ejecutar un delicado vals orbital. Se acercarán y se alejarán de la estructura inerte, probando el pilotaje con sus propias manos. Una danza crítica que certificará nuestra capacidad para, en el futuro, acoplarnos con gigantes como el modelo Starship en la misión Artemis 3. Tengo muchísimas ganas de ver eso. Y solo cuando la luz del tablero esté verde se encenderá el motor principal para romper las cadenas de la Tierra y dispararnos hacia la soledad del océano cósmico. El viaje de ida será una travesía silenciosa de 4 días hacia lo desconocido, sí, 4 días viajando, llevándonos a rodear la cara oculta de la Luna, ese rostro que nuestro satélite siempre nos ha ocultado. Y allí, la Orión alcanzará la distancia récord, llevándonos más lejos de nuestro hogar, de lo que nuestra especie ha estado nunca. Y justo en ese momento, en este punto de máxima lejanía, la física nos regalará su protección más elegante. Sí, la trayectoria de retorno libre híbrido. Y es que utilizando la gravedad de la Luna como una onda cósmica, la nave será impulsada de vuelta a la Tierra automáticamente. Y es que es una genialidad de la mecánica celeste, que sirve como un seguro de vida inquebrantable. Pues incluso si los motores callaran para siempre, si no funcionasen en el punto más distante, la gravedad misma se encargaría de traernos a casa. Y todo esto transmitido no a través de las ruidosas ondas de radio del pasado, sino mediante revolucionarios enlaces láser que nos permitirá ver la Luna en resolución 4K, con una claridad tan cristalina que sentiremos que, por primera vez, todos estamos viajando con ellos. No me digáis que no es maravilloso. Y bueno, otra pregunta, ¿quiénes son los portadores de esta llama? ¿Quiénes son esos valientes que harán el viaje más largo de la historia humana? Y es que se requiere una audacia particular, y por qué no, un valor sereno y casi insensato para atarse a la punta de un cohete y lanzarse hacia la oscuridad. Pues bien, la tripulación del Artemis 2 rompe definitivamente con el molde monolítico del hombre blanco de los años 60 para presentarnos por primera vez el verdadero rostro de la humanidad, en toda su diversidad y experiencia también. Pues bien, al mando se encuentra Reed Wiseman, un veterano piloto de combate que encarna la calma en el ojo de la tormenta. Su papel trasciende la jerarquía para convertirse en el último baluarte humano, la mente lúcida, encargada de tomar las decisiones imposibles si el silicio y los circuitos llegaran a fallar. A su lado, con las manos firmes sobre los controles de la Orión durante las pruebas manuales, estará Victor Glover, un piloto excepcional que lleva sobre sus hombros el peso de la historia al convertirse en el primer hombre negro en viajar a la Luna, rompiendo barreras no solo gravitatorias, sino sociales. Junto a ellos viaja Christina Koch, una ingeniera brillante que completó una misión histórica de 328 días en la Estación Espacial Internacional, marcando una de las estancias más largas en un solo vuelo para un astronauta de la NASA. Ella es la maestra de los sistemas, la experta que, con una mirada entrenada en la resistencia, será la primera mujer en la historia en posar sus ojos sobre la cara oculta de la Luna, ese misterio eterno que siempre nos da la espalda. Y completando este cuarteto de exploradores está el canadiense Jeremy Hansen, cuya presencia define una nueva era, ya que será el primer canadiense en embarcarse en una misión hacia la Luna, simbolizando que Artemis no es la conquista solitaria de una nación, sino el esfuerzo compartido de una especie. Y en este preciso instante, estos 4 seres humanos se encuentran en un aislamiento monacal, cumpliendo una estricta cuarentena en el Centro Espacial Kennedy. Y seguro que están repasando una y otra vez los procedimientos de emergencia, conscientes de una verdad aterradora y sublime. En la órbita lunar no existe la posibilidad de rescate. Allá arriba, en el silencio del vacío, solo serán ellos y la máquina, una frágil burbuja de vida flotando en la inmensidad. Y siguiendo con este gran tapiz de colaboración internacional, no podemos olvidar un destello de orgullo que brilla para todo un continente, la participación de Argentina. Y es que la misión Artemis 2 transporta una carga secundaria, pequeña en tamaño, pero gigantesca en significado, el microsatélite Atenea. Desarrollado por las mentes brillantes de la CONAE, este CubeSat se desplegará a 70.000 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en un embajador tecnológico de Latinoamérica. Y es conmovedor pensar que mientras el cohete más poderoso de la historia desgarra el cielo,
lleva consigo el ingenio y la esperanza de una región entera, demostrando que la exploración del cosmos no pertenece a unos pocos, sino a todos los que se atreven a mirar hacia arriba y soñar. Pero bueno, en medio de la euforia y la maravilla tecnológica, llegamos a la parte de la historia que suele quedar sepultada bajo los titulares oficiales. El elefante en la habitación que proyecta una sombra inquietante sobre la misión, el escudo térmico. Porque para regresar a la seguridad de nuestro planeta Tierra, la nave Orión debe enfrentarse a la violencia de la atmósfera terrestre a una velocidad vertiginosa de 40.000 km por hora, que son más de 30 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, el aire delante de la cápsula no se aparta simplemente, no, se comprime y se transforma en un plasma radiante, un infierno brillante que alcanza los 2.760 grados centígrados, sí, 2.760 grados. Y lo único que se interpone entre los frágiles cuerpos de los astronautas y esa vaporización instantánea es una capa de material ablativo llamado upcoat. En la misión anterior, el Artemis 1, que voló sin almas a bordo, sin personas, la nave fue y volvió, sí, cumpliendo su cometido. Pero el análisis posterior de la cápsula reveló una sorpresa técnica. La NASA observó un comportamiento no esperado en el escudo térmico de la Orión. En algunas zonas, el desgaste no fue uniforme. Hubo lo que los ingenieros llaman pérdida de material carbonizado del sistema ablativo, creando cavidades que los modelos iniciales no habían predicho con exactitud. Y desde entonces, la agencia se ha volcado en entender la causa raíz relacionada con la permeabilidad de los gases en el material, y sobre todo, en actualizar sus modelos y definir los márgenes operativos estrictos para volar con tripulación. Y aquí está la clave de por qué esto importa tanto. En una reentrada lunar, la nave penetra en la atmósfera a unos 11 km por segundo, casi 40.000 km por hora. El plasma que envuelve la cápsula alcanza miles de grados de temperatura. El escudo no es un simple detalle técnico, es literalmente la frontera entre la física y la biología. Voces autorizadas de expertos independientes y exastronautas que conocen el riesgo en su propia piel han alzado la voz. Por ejemplo, el doctor Dani Olivas ha sentenciado que este es un escudo anormal, no el que la NASA querría, para proteger a su tripulación. Por su parte, el experto en térmica, el doctor Charlie Camarda, ha calificado la decisión de volar, así como una locura, advirtiendo que estamos postergando un problema que podría haber sido resuelto. Ante este escenario, la agencia se enfrentó a una encrucijada imposible, un dilema donde la física choca con la política. Si decidían rediseñar y fabricar un escudo nuevo, la misión se retrasaría inevitablemente hasta 2027 o 2028, costando miles y miles de millones de dólares adicionales y arriesgando la cancelación total del programa por fatiga política y presupuestaria. Así que con el peso de la historia sobre sus hombros, tomaron la decisión más difícil: volar con el escudo tal como está. La NASA afirma entender el riesgo y ha optado por una solución operativa. Han ajustado la trayectoria de retorno para ejecutar una maniobra de precisión conocida como reentrada con rebote. Skip Reentry. No se trata de una improvisación, no, sino de una herramienta de ingeniería avanzada, diseñada para gestionar las cargas térmicas. Es decir, la nave se sumergirá en la atmósfera, rebotará hacia las capas superiores para disipar calor y volverá a entrar para el descenso final. Es una maniobra que en esencia divide el infierno en dos tiempos, para aliviar así el estrés sobre el material. Aún así, la realidad física permanece. Estamos confiando en que este perfil de vuelo mantenga el escudo y sus imperfecciones dentro de los márgenes de seguridad. Es un riesgo calculado, una apuesta basada en la física y los datos, pero que mantendrá a los ingenieros y al mundo entero conteniendo el aliento hasta el último segundo, esperando ver esos paracaídas abrirse en el cielo del Pacífico. Pero como ves, esto convierte a Artemis 2 en algo mucho más trascendente que una simple misión de prueba. Es un verdadero juicio de fuego. Si el escudo aguanta, si la trayectoria funciona y si los sistemas responden, ¿habremos recuperado el camino a las estrellas? Un éxito aquí es la llave maestra que habilita todo lo que viene después. Nos permite imaginar ese retorno a la superficie lunar, quizás tan pronto como en 2028, ver nacer la estación Gateway o proyectar nuestra llegada a Marte para la década de los 30. Ya sabemos que los calendarios son papel mojado y las fechas pueden bailar, pero la arquitectura completa de nuestro futuro espacial
depende hoy y ahora de superar esta prueba. Pero si la apuesta falla, si la física vence a la ingeniería y ese escudo cede ante los 2700 grados, no solo nos enfrentaremos a una tragedia humana, podríamos estar firmando el fin de un sueño y el retorno a la oscuridad. Por eso, cuando se abra la ventana de lanzamiento a partir del 6 de febrero, el mundo debería detenerse. Sí, pararse. Deberíamos dejar de mirar nuestros teléfonos por tonterías y levantar la vista, porque 4 personas, 4 humanos, 4 Homo sapiens, se van a montar en la punta de una explosión controlada, llevando sobre sus hombros la esperanza de 8.000 millones de terrícolas. El ser humano es explorador por naturaleza. A veces lo olvidamos. A veces el miedo nos paraliza. Pero misiones como Artemis nos recuerdan que a pesar de nuestros defectos, a pesar de los riesgos inmensos y a pesar de los escudos imperfectos, somos capaces de cosas maravillosas. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y como imagináis, voy a estar cubriendo cada segundo de este lanzamiento histórico. Si queréis vivir el regreso de la humanidad a la Luna en directo, suscribíos y activad la campanita, porque os aseguro que no os lo queréis perder. Y decidme ahora en los comentarios, quiero leeros. Sabiendo lo del escudo térmico, ¿vosotros os subiríais a la Orión? Y para la cobertura en tiempo real, seguidme en Instagram JJPriegoTV, porque allí cuelgo contenido diario de ciencia y también de historia, que complementa lo que vemos aquí. Y recordad siempre, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo lanzamiento. Muchísimas gracias.